Hola Claudia, ¿por qué no te presentas, porfa? Hola Cecilia, bueno, mi nombre es Claudia Rodríguez, soy una activista travesti, comencé a hacer activismo en el año 91 y tengo en este momento 53 años, soy una activista travesti vieja. ¿Qué dices, niña, por Dios? ¿Qué nos dejas para la que empezamos en los 80? Imagínate tú, pues claro, somos las dos bien antiguas, pero tú más antigua que yo. Sí, eso ya lo has dejado claro muchas veces. Cuéntanos de tu activismo, eh, de tus viajes. O sea, tú haces activismo de prevención del VIH, activismo trans. Cuéntanos de eso. Claro, son temáticas que impactan en la vida de la comunidad trans específicamente. Bueno, yo como te digo, comencé a hacer activismo en el año 91, ingresé a la primera organización homosexual en Chile, que se llamaba Movimiento Unificado de Minorías Sexuales. Yo llegué después de que se instaló esta organización, yo llegué en el año 91. La organización Movimiento Unificado de Minorías Sexuales, no, se llamaba Movimiento de Liberación Homosexual Móvil, ¿ya? Y entonces ahí, yo llegué cuando ya ellos estaban instalados, ya habían hecho su presencia pública, y esto ocurrió después de el término de la dictadura militar, cuando hubo cambio hacia la democracia, ¿ya? Y entonces estos activistas que habían trabajado mucho por los derechos humanos desde la izquierda y que eran homosexuales, instalaron esta organización por la liberación homosexual específicamente, porque eran activistas hombres, ¿no es cierto?, que tenían vasta experiencia en derechos humanos, en participación política de izquierda. Instalaron principalmente los derechos homosexuales. Ellos lucharon por derogar códigos penales que sancionaban ya las prácticas sexoafectivas entre hombres, ¿ya? Ese era el principal objetivo que se repetía continuamente en la organización. Por lo tanto, entonces en esa organización no era como muy bien visto que participaran ni las lesbianas ni las travestis. Las travestis, para ellos, para los dirigentes de esta organización, eran problemática porque cuando ellos hacían visibilidad pública, ya los medios de comunicación principalmente se enfocaban en las travestis y obviaban toda esa propuesta que tenían ellos de ser hombres que amaban a otros hombres, ¿ya? Y que por eso eran sancionados en un código penal, y era lo que querían transformar. Entonces nosotros éramos como un estorbo, las travestis éramos como un estorbo en esa lucha, porque desacreditábamos, ¿ya? esta, 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 esta necesidad que tenían ellos de ser vistos eh, mejor que las travestis, distinta a las travestis. Y además también en esa época, en el año 91, 92, eh, el discurso que había sobre las travestis era totalmente desacreditado porque ser travesti significaba estar vinculada con la delincuencia, ya con la falta de la moral y las buenas costumbres, eh, principalmente con delito, ¿ya? Eh, y por lo tanto entonces todo eso les pesaba a ellos, ¿ya? Para que pudieran lograr su objetivo, que era finalmente despenalizar sus prácticas sexoafectivas. Entonces, ese fue como el comienzo. Yo no tenía idea de nada, yo venía desde una burbuja,
¿ya? En donde, por ejemplo, en mi proceso educacional de básica y enseñanza media nunca se tocó el tema de la sexualidad. Al final de mi educación, en algún momento tocamos el tema de los derechos humanos, pero nunca el tema de los derechos sexuales, ¿ya? Y como una vez, y yo siempre lo repito, una vez Juan Pablo Sutherland mencionaba que los derechos humanos también eran derechos sexuales, y por lo tanto entonces los derechos humanos, que al ser también derechos sexuales, también podían ser derechos homosexuales. Entonces, a mí se me abrió la cabeza, era algo que nunca se me planteó a mí durante la educación básica ni media, que además también estaba sumergida y fue durante el periodo, durante la dictadura. ¿Ya? Mi educación fue en la dictadura, y en la dictadura justamente estos temas no estaban presentes. ¿Ya? Y además también cuando se intentó en algún momento eh, fueron acallados, ¿ya? Igual como toda otra posibilidad de nuevas voces, de nuevos pensamientos, siempre fue acallado. Por lo tanto, entonces yo venía desde esa burbuja y para mí la organización fue como un espacio de conocimiento, un espacio de problematización de mi existencia, fue darme cuenta que mi intimidad también era por lo político, porque también formaba parte de toda la lucha social. Fue todo un descubrimiento la organización, aun cuando yo ingresé a la organización principalmente para buscar pareja. Era así de básica mi, mi misión, ¿cachai? Pero me encontré con todo esto de que me problematizaron, me problematicé, y entonces comencé a problematizar qué significa tener esta necesidad de ser travesti, de transformar el cuerpo, de lograr el cuerpo supuestamente que una quiere. Porque siempre estamos como impactadas por, ¿está pegado? Siempre estamos como impactadas por el modelo neoliberal, capitalista, misógeno, ¿ya? Por lo tanto, entonces, y además también por esta cosa del miedo, el miedo a levantar la voz y tener una opinión propia. Bueno, para mí fue ingresar a esta organización fue clave, resistí la organización, estar en la organización porque muchas veces se repetían los mismos conflictos que en el sistema, verticalidad, o sea, muy poca horizontalidad, también exclusiones por no tener educación, ya exclusiones por ser fea, por ser pobre, por no tener trabajo. eh, y esas situaciones se repetían en el interior de la organización. Y yo digo misoginia porque resulta que sí había como una no valorización de la existencia lésbica dentro de la organización, que de a poco, con mucho esfuerzo, fue siempre insistiendo, pero desde mi perspectiva siempre fracasó. Hubo en el directorio de esta organización del móvil dirigenta lésbica, pero no duraba mucho tiempo. Se hacía como muy complejo la permanencia de un equilibrio, de una horizontalidad entre las identidades, ¿ya? La que predominó siempre fue la identidad homosexual masculina. Bueno, y entonces, en todo ese contexto, tomé un curso sobre feminismo que partió en el año 95. Eh, la activista lesbofeminista, historiadora, que se llama Margarita Pisano, fue como un ingreso a, a pensarse profundamente, porque ella mencionaba en su taller eh, que la mujer no existía en la historia, ¿ya? Y yo me preguntaba, pero ¿cómo puede llegar a decir eso? O sea, como que mi madre no pertenece a la historia. Y lo que ella estaba diciendo, con una reflexión profunda, era de que la historia está construida por principalmente hombres que hablan de otros hombres.
Por lo tanto, entonces la mujer no existe en la historia, es muy complejo, eh, o era en esa época mucho más complejo eh, encontrar una historia escrita y relatada por mujeres que hablaran también de otras mujeres y también de diversidades. Entonces, desde esa noción, la Margarita Pisano decía, la mujer no existe en la historia, no es la narradora de la historia, la mujer está invisible en la historia, y si es así, entonces yo me preguntaba cómo podría ser lo travesti en la historia. Entonces me comencé a problematizar cómo nosotras las travestis podríamos construir una historia y ser parte de la historia de Chile, la historia de Latinoamérica, y bueno, en esa época era súper complejo pensarlo porque nunca habíamos escuchado esa posibilidad. Di- A, a- a diferencia de lo que ocurre ahora, que es consecuencia de esa problematización original, cómo ser parte de la historia. Y hoy sí se puede hablar de que hay relatos, hay registros, hay biografías de personas trans que existieron en distintas civilizaciones, en distintos momentos de la historia de la humanidad, y que son significativos, ¿ya? Em, entonces, en ese momento era impensable que en la comunidad y que mis compañeras amigas trans, que en ese momento nos llamábamos travesti, pudiéramos pensar en una trascendencia como esa, ¿ya? De que nuestras biografías fueran parte de la historia, de hitos de la narración de este país, por ejemplo. Bueno, entonces ahí comienza la necesidad de tener una voz, de hablar sobre lo que significa ser travesti, eh, y como había muy pocas posibilidades porque había una voz muy potente de activismo gay, ¿ya? Que además también siempre me decía que yo no estaba preparado, yo no tenía los elementos como para levantar la voz. Por lo tanto, entonces, a pesar de que yo me preparaba, siempre era insuficiente. Y eso significó entonces que yo abortara de la organización, ¿ya? Y empecé a comenzar a hacer un activismo travesti autónomo, ¿ya? Capaz de aliarme con otros activismos, con otras colectivas, con otras organizaciones, pero con un pensamiento autónomo, ¿ya? Que problematizara hasta el momento la organización, la verticalidad de las organizaciones, que problematizara la necesidad de horizontalidad, porque era necesario democratizarlo todo. El problema, había un discurso sobre la democracia, pero que en la práctica ya no, no llegaba a transformarse en la vida íntima y cotidiana de las personas, de los activistas, de las personas que formábamos la organización. Entonces yo veía mucha verticalidad. Yo estaba al final de la pirámide, ¿ya? Las personas como yo estábamos al final de la pirámide. En un momento, claro, se discriminó a personas homosexuales con discapacidad, se discriminó a personas homosexuales por tener el virus de VIH, y además también por estar en situación de calle o de prostitución, eh, de exilio de la familia, por pertenecer a comunas periféricas. Todos esos elementos se repetían y entonces nos llegaban a transformar en la interna eh, a la organización. Bueno, entonces era tan doloroso eso, que me hicieran callar, que como un poco se desestimara esa inquietud, eh, que entonces yo decidí hacer este activismo autónomo, como te cuento, y comenzar a escribir, ¿ya? Si no tenía la posibilidad de tener una voz, la voz la podía tener haciendo performance y escritura.
¿ya? Y ahí en la escritura, sobre todo, después de hacer un diplomado de género, ¿ya? Yo descubrí la importancia y la potencia política de las biografías, ¿ya? Que fue como un elemento básico en la transformación del feminismo, en donde al principio hablaban solamente mujeres blancas, de lo que significaba ser mujer, pero después comenzaron a hablar, con las siguientes olas comenzaron a hablar otras formas de ser mujer, otras disidencias sexuales, y que se instalaban desde la propia biografía, en donde no era necesario tener una formación teórica para poder levantar un discurso respecto de la necesidad de transformación, de transformar la vida. Bastaba con las experiencias cotidianas que uno tenía sobre el dinero, con las relaciones familiares, con la relación con la sociedad, ¿no es cierto? Entonces ahí yo empecé a rescatar historias de mis compañeras travesti que hacían trabajo sexual en el centro de la ciudad, siempre de noche. eh, y entonces mi relación con ella, mi amistad con ella, mi socialización con ella, porque fue con ellas con las que yo me pude construir como travesti, hacer transformaciones físicas, ¿ya? Em, empecé a rescatar partes de su biografía, relatos de su biografía, y hacer esta escritura que era como lo primero, era como la primera, porque en realidad, justamente como decía la Margarita Tizano, la historia no está construida por las mujeres porque las mujeres no escriben, ya que era algo que ya decían, y la mujer tiene que leer y escribir. Bueno, lo mismo tenía que pasar con la comunidad travesti tenía que aprender a leer porque éramos analfabetas, pero no analfabetas de manera únicamente literal, sino que analfabetas porque teníamos muchas dificultades para hacer cruces, ya respecto, por ejemplo, de que cuando mataban a una compañera travesti, no la mataban necesariamente porque había robado, porque era fea, porque era borracha, ya la muerte de una compañera travesti es ¿cómo se dice? Es un crimen de odio, ¿ya? Esa lectura era la que nosotras no hacíamos a principios de los 90, de que cuando se moría una compañera travesti, el modelo, el sistema, el gobierno, el Estado estaba matando a una compañera travesti porque odiaba a las travestis, ¿ya? Esa lectura yo creo que es súper importante que la comunidad la comenzara a reflexionar. No necesariamente porque una sea una travesti pobre, fea y ladrona, mereces morir de la forma en que se moría en esos momentos, ya acuchillada, golpeada y tirada en la calle. Bueno, el cuento es que esas historias, ya, yo las quise contar, y ahí entonces la verdad es que y se fue formando un discurso autónomo, feminista y travesti, ¿ya? Que también, por ejemplo, los primeros escritos que yo hice, que también fueron como una crítica que se me hizo, era que los cuentos estaban mal escritos, tenían falta de ortografía, tenían problemas de redacción, ya eran problemáticos los textos, los primeros textos que yo escribí, pero decían mucho de la comunidad travesti. Como te digo, analfabeta, con dislexia, con dislalia, ¿cachai? Con todos esos elementos que en la educación son, son fundamentales también tener presente por qué una persona escribe de la forma en que escribe. Entonces una compañera psicóloga me decía, aquí lo importante es que es un primer registro de una escritura travesti. ¿Ya? Antes no había habido nunca una escritura travesti. Entonces, a pesar de todas esas dificultades, a pesar de toda esa dislalia, eh, eso era lo político y simbólico de esos primeros textos travestis. También era importante comenzar a promover que las mismas compañeras
reconocieran su vida, reconocieran su biografía como significativa. Una de las cosas que yo menciono respecto de haber nacido y haberme criado en la dictadura militar es que se produjo en mí un desarraigo con la historia del país, con todo lo social, ¿ya? Un desarraigo con una mirada conectada con el derecho a vivir, por lo tanto, entonces, con mucho desprecio hacia mí misma, ¿ya? Con mucha incomprensión hacia mí misma, con mucha em, eh, odio a mí misma, porque no tenía elementos para hacer estas reflexiones que yo te estoy mencionando, de que como para un país, para la comprensión de un país, son necesarias eh, muchas versiones de la historia, ¿ya? Un país que tenga solamente una versión de su existencia no es un país completo, por lo tanto, entonces eso me mostró el feminismo. El feminismo lo que hace es promover y rescatar, ¿ya? Eh, sentidos de existencia de personas más excluidas, ¿ya? Que nunca han tenido una voz. Entonces, ahí se hacía como pertinente rescatar nuestras biografías y que fueran parte de esta diversidad de formas de entender este país. Em, y una es válida también en esa historia, ¿ya? Aunque sean relatos arbitrarios, parciales, también son significativos, ¿ya? Ese lugar yo quería que comencé a entender que era necesario que la comunidad trans y el activismo trans ocupara, ¿ya? Visibilizara, porque eso también, desde mi perspectiva, repara emocionalmente, ¿ya? Eh, reconcilia, me reconcilia con todos, ¿ya? Con toda la gente que me rodea, me reconcilia el saber que tengo un lugar, que soy parte y que eso es la democracia, ¿ya? Que eso es profundamente la democracia, saber que soy parte de un todo, ¿ya? Entonces surgió la escritura, también surgió la performance, la posibilidad de en estas marchas que se hicieron tan importantes desde los 90 hasta hace poco, en donde las marchas, además en mi caso, por ejemplo, yo marchaba para la gente que marchaba. Es decir, la gente, por ejemplo, marchaba por la educación, los jóvenes que marchaban por la educación marchaban hacia los héroes, desde Plaza Italia a los héroes. Y yo venía en contra, desde los héroes a la Plaza Italia, para que toda la gente que marchaba hacia allá me viera el activismo travesti, ¿ya? Y justamente se problematizara por qué una travesti está marchando por la educación no sexista, gratuita y digna, ¿no es cierto? Bueno, justamente por eso, porque uno de los elementos que yo pensaba que era clave iba a solucionar muchos problemas de la comunidad travesti era la educación. Ahora yo no pienso mucho en eso, ahora yo pienso de que no necesariamente es la educación, la estructura, la institución de la educación, sino que yo creo que tiene que ser eh, un pensamiento de Estado, en que estos temas siempre estén presentes. El tema de la dignidad humana, el tema de la diversidad, el tema de el valor de la diversidad, porque contribuye, ¿no es cierto?, a la comprensión de la multitud que somos. Por lo tanto, entonces me parece que es el Estado el que tiene que promover estos discursos, ¿ya? Porque si yo voy a comprar un pan de mantequilla al negocio, ¿ya? Em, las personas que me venden la mantequilla y las personas con las que yo me encuentro en ese lugar en donde una va a comprar, todas esas personas nos tenemos que tratar con la misma dignidad,
¿ya? Y eso no pasa necesariamente por una institución eh, educacional únicamente, sino que yo creo que debe ser como el discurso del país. Entonces, en cualquier circunstancia uno va a tomar una micro, uno va a botar la basura, uno va a comprar la mantequilla, uno va al supermercado, siempre debiera estar el tema presente de los derechos humanos, del derecho a existir, ¿ya? Y no debiera ser un problema que una persona se tiña el pelo color naranja y salga a la calle con una blusita en el que se le ve el sostén. ¿Qué te importa si lo importante es el respeto por la vida? ¿Cachai? Em, entonces, me parece a mí que esa es la problemática que yo pongo respecto a la educación. No es el único espacio, tiene que haber un espacio mayor en donde justamente con toda la historia que tenemos, ya de detenidos desaparecidos, de gente torturada, valoremos mucho más la existencia y eso lo tiene que instalar una cosa más arriba, o que tiene que recoger esa cosa más arriba, tiene que recoger todo lo que dicen las organizaciones sociales, ¿no es cierto?, sobre la defensa de la vida, ¿ya? Eh, eh, y eso me parece como lo que voy comprendiendo que es necesario promover, ¿ya? Eh, que todos sepamos que tenemos que proteger la vida, que todas tengamos la convicción de que hay que proteger la vida, de que eso se trata, ¿cachai? Y de que entonces al proteger la vida yo no puedo discriminar a nadie, yo no puedo excluir a nadie, yo no puedo no comprender a nadie, ¿ya? Tengo que hacer un ejercicio eh, hermoso, ya, de valorar que personas sean más extrañas que una, ya, que la extrañeza me cause la necesidad de crecer, ya, eso que yo creo que se evitó, se negó, se imposibilitó, ya. Otros discursos, otras voces, otras historias de vida nos van a permitir ampliar nuestra percepción de la vida, nuestra concepción de la vida. No lo contrario, sino que ampliar nuestra visión respecto del derecho a existir. Bueno, entonces yo marchaba al interior de las marchas y en donde justamente hacía de que muchas personas que marchaban por sus derechos ampliaran esa visión. Habían estudiantes que se preguntaban, incluso hubo comentarios de profesores en donde lo negativo que era que personas travestis participaran y se visibilizaran en las marchas por la educación, como si, como si la educación solamente le perteneciera al discurso heterosexual, eh, y no pudiera, o sea, que la libertad por la educación no pudiera incluir a las travestis. Incluso, por ejemplo, un profesor, me contaban que un profesor de una universidad, no sé cuánto, decía, "Ah, ya se aparecieron las travestis en la marcha por una educación revolucionaria o transformada, se chacrió con la presencia de las travestis, cuando era todo lo contrario, cuando era todo lo contrario, o sea, que las más excluidas pidieran un derecho a la educación, a pesar de nuestro cuerpo, a pesar de nuestra orientación, a pesar de nuestra necesidad de buscar quiénes somos o de querer ser otras, ¿ya? Eh, entonces, bueno, ahí se iba haciendo un poco, apaleando este sentimiento de desarraigo. Cuando yo te digo todo esto, entonces es que mi inclusión en el movimiento de liberación homosexual fue un poco el trabajo de arraigarme con todas las luchas, ya de entender que yo estaba, que la comunidad travesti podía, en la lucha por la educación, por la salud, por el trabajo, por la vivienda, pero principalmente por transformar la vida, porque no puede ser de que esto así ya sea la vida. De que, por ejemplo, en la lucha por la subsistencia y un trabajo, la lucha laboral,
necesariamente tiene que implicar que tengamos que trabajar 12 horas al día. ¿Cachai? No puede ser esa la transformación que esperamos. Desde entonces, desde mi perspectiva, los derechos laborales debieran exigir, deben instalarse en que no puede ser el trabajo el centro de nuestra vida, ¿ya? Sino todo lo contrario, el esparcimiento sea el centro de la vida. El esparcimiento, la convivencia, la socialización, el encuentro, la conversación, sea lo que deba conformar el centro de nuestra existencia y no la explotación laboral. Bueno, una Y entonces se va con... te voy a interrumpir. Y en toda esta travesía, ¿cómo surge la poesía, la performance, digamos, estas manifestaciones artísticas después de este salto que nos cuentas, ¿no? De tu biografía? Bueno, yo escribí tratando de recordar las conversaciones con mis compañeras travestis respecto de sus vidas, ¿ya? Y eso no necesariamente rimaba, ¿ya? Em, ya, y yo pensaba que la poesía tenía que rimar, pero en un taller con el poeta Diego Ramírez y leyendo y estudiando a distintos escritores que problematizaron la escritura y la industria literaria, em, fui comprendiendo entonces fui haciéndome un concepto de lo que significa la poesía, que podría ser poesía y que podría ser poesía a través. En este taller, por ejemplo, entonces, descubrí que la poesía no necesariamente rima, sino que transmite, ¿ya? Eh, transmite imágenes, instala imágenes que pueden ser eh, tristes, pero al ser tristes son hermosas, por ejemplo. Por ejemplo, uno de los textos que yo escribí para el primer fanzine eh, dice de que yo escribo, ¿por qué escribo? Entonces la pregunta en el taller era ¿por qué escribo? Y yo me puse a pensar y yo escribo para las travestis, que son mis amigas, eh, y que nunca escribieron una carta de amor, ¿ya? En mi generación, eh, escribir no era una necesidad. Eh, y mucho menos escribir cartas de amor. Todo el mundo en esa época escribía cartas de amor, escribía cartas y tenían a quien mandárselas. Pero nosotras las travestis no, ¿ya? Las travestis apenas sabíamos escribir y imagínate lo que podría significar literalmente escribir una carta de amor. Entonces las compañeras, cuando yo les comentaba este tema de las cartas de amor travesti, ellas me decían, estás loca, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te puede llegar a imaginar que una travesti le escribiera una carta de amor a un hombre? ¿Cachai? Lo más probable es que ese hombre al recibir la carta te quiera matar, te quiera descuartizar, como ocurría un montón de ocasiones anteriores cuando los hombres se daban cuenta de la verdad de la travesti que amaban, o sea, de la mujer que amaban, que no era necesariamente una mujer, sino que era una operada. Muchas veces entonces las parejas de las operadas, cuando se daban cuenta de esto, las golpeaban, las maltrataban, las querían matar, porque nuestro amor no está permitido. ¿Cuántas cosas entonces estoy diciendo con eso de que las travestis no escribimos cartas de amor? Y eso entonces no rima, pero plantea una problemática que solamente una travesti puede saber, ¿ya? Porque podrían haberse escrito cartas lésbicas, cartas de amor lésbicas, pero pensar en una travesti que escribiera una carta de amor era imposible, era exponerse al riesgo de morir. ¿Cachai? Todas esas cosas estoy diciendo al plantear que nosotras somos analfabetas. Yo digo
hay montones de compañeras que se murieron jóvenes sin saber que fueron felices y se murieron de sida solas, sin haber escrito ni una carta de amor. Eso no rima, pero es real, es cruel, y de repente la poesía es cruel, porque te da cuenta de una realidad, ¿cachai? De las consecuencias de la marginación, de la exclusión, del no reconocimiento, del desarraigo. Ujú. Entonces, lo que yo escribí, yo creo que fue como un chiste que en el taller de escritura de Diego Ramírez alguien dijera poesía travesti, porque, eh, porque poner en ese lugar eh, la descripción de la violencia, de vivir así en esta realidad, eh, podía, podía ser bonita, ah, pero sí yo creo que era iluminadora. A lo mejor no bonita, pero iluminadora, ¿ya? Porque te habla sobre la profundidad del dolor de una comunidad. Así como, por ejemplo, podía leerse la escritura indígena de los pueblos originarios o de la esclavitud negra, ¿cierto? Por ahí, por ahí. Entonces, por eso yo creo que se fue como dando un activismo travesti porque podía eh, plantearse cosas específicamente que otras comunidades no experimentaran o experimentaran, pero no de esta forma. ¿Cachai? Eh, y entonces se hizo pertinente también la performance, hablar públicamente de ser una travesti, parte de una comunidad que muere de SIDA, y yo vestirme de Miss SIDA en una marcha en donde todo el mundo daba vuelta la cabeza para mirar a una travesti que tenía una banda que atravesaba todo el cuerpo y que decía Miss SIDA y con una corona. Me acuerdo que, por ejemplo, cuando yo aparecí en una marcha por el orgullo gay con esta propuesta, se acercaron unas compañeras travestis enojadas porque me veían de lejos como que yo eh, había ganado un concurso de belleza trans, ¿cachai? Entonces se acercaron a mí y me preguntaban, bueno, ¿y a ti quién te coronó? ¿Cachai? Sin haber leído lo que decía la banda. Entonces yo les decía, mira, yo me autocoroné de mi SIDA, porque nadie habla del SIDA travesti, ¿cachai? Y entonces mis compañeras quedaban con la boca abierta y, ya, sí, sí, súper importante, y volaban, porque justamente para la propia comunidad era muy complejo hablar de su SIDA, y hasta ahora, a las comunidades homosexuales, de hombres homosexuales, jóvenes, universitarios, les es muy complejo hablar de su propio SIDA. Y bueno, ahí entonces instalé el tema eh, eh, y también entonces otros temas, como por ejemplo una vez participé en una marcha por la píldora del día después, entonces ahí en una marcha profundamente feminista, aparecí yo desnuda, ensangrentada y crucificada, y cuando me preguntaron qué significaba, yo les decía de que lo que nos unía a las travestis con la lucha por la píldora del día después era la necesidad de ejercer autonomía de nuestros cuerpos. Eso es lo que nos une, ¿no? Las travestis no necesitamos la píldora del día después, pero sí necesitamos que nos permitan tomar nuestras propias decisiones respecto de nuestra vida y nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. ¿Cachai? Entonces ahí como que había el vínculo entre la lucha feminista
por los derechos sexuales y la lucha travesti por los derechos sexuales. Cuéntanos del fanzine, que lo presentaste recientemente. Eh, ¿Cómo surge? ¿Qué va a tratar? ¿Va a ser una publicación periódica? A cuál te refieres? Al último que está, vi recientemente en las redes sociales que te iban a presentar y ibas a presentar un fanzine. Bueno, yo tengo 3 fanzines, uno que se llama Dramas Pobres, que fue como el primero, luego surgió uno que se llama Enferma del Alma, y el tercero que era el Manifiesto Horrorista, que son textos pequeños, ya son fotocopias, y una entonces lo escribe y lo que vende son las fotocopias. Yo instalé, o sea, lo que aprendí en el taller del Diego Ramírez fue hacer mi propio fanzine, ¿ya? Y entonces eso significó abortar de la industria literaria por este problema que te menciono. La escritura travesti es un problema porque tiene falta de ortografía, porque tiene problemas de redacción, pero sin embargo es un antecedente, ¿ya? De una escritura imposible, negada, maltrecha. Y entonces esa es como mi propuesta, ¿ya? Leer algo problemático, porque problematiza la escritura y lo que se llama literatura, y sobre todo la industria, cómo todo se cosifica. Entonces, yo promuevo a través de estos fanzines que cualquier persona puede escribir. Puede escribir sobre algo, diagramarlo en casa, en el Word, fotocopiarlo y venderlo directamente, sin ningún intermediario, ¿ya? Eso es lo que promueve el fanzine, que además el origen del fanzine en Francia fue la educación popular. Y entonces eh, eh, tengo estos 3 fanzines, todavía los sigo vendiendo, tengo una libilla de poesía travesti también, que yo también autoconstruyo, autoproduzco, y yo misma lo vendo sin ningún intermediario. Y eso significa que de alguna manera abro un campo de generación de recursos que antes no se veía, sobre todo en la comunidad travesti. ¿Cachai? Lo que es más visible que sirve para generar recursos es el trabajo sexual o la explotación sexual. Pero entonces yo encontré esta otra forma para generar recursos, ¿ya? Por lo tanto, entonces los vendo directamente yo. Y vino la pandemia, ¿ya? Y ya había dejado un poco de escribir, también dándome tiempo, tratando también de problematizar sobre qué tenemos que hablar las travestis, ¿ya? Y con el tiempo empieza a surgir la necesidad de escribir sobre la pandemia, ¿ya? Sobre el impacto de la pandemia en la comunidad travesti, pero principalmente en mí. La muerte de mi madre, en la pandemia, ¿no es cierto? La soledad de la pandemia, y además también todo el conflicto político de Chile, ¿ya? En donde no podemos las travestis no pensar en esta injusticia en donde 6 familias del país son las dueñas de todo, del agua, de la tierra, de los minerales, del mar, ¿cachai? ¿Cómo eso no va a impactar en la vida cotidiana de la comunidad travesti, y sobre todo también sobre la infancia travesti, ¿ya?
Son reflexiones que yo quiero que estén contenidas en un nuevo escrito, ya que se quiere llamar, Para no morir tan sola, y puede ser entre un fanzine y una librilla, porque hay mucho que decir, ¿ya? Y eso de alguna manera es lo que yo he estado como anticipando en las redes, que ya podría venir este texto, em, en donde justamente lo principal es instalar sobre qué tenemos que hablar las travestis. Eh, el sistema como que nos obliga o nos arrincona a hablar sobre la eterna feminidad, la belleza. Yo quiero problematizar un poco eso. Ujú.